Amigas, amigos de Mis Ojos en el Mundo, bienvenidos a este episodio número 7 de nuestra primera temporada. Ya estamos a un episodio más de cerrar esta primera temporada. Gracias a todas y a todos ustedes por escucharnos en muchas partes del mundo. Mi nombre es Arlene Ramírez Uresti y bueno, nuevamente les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a hablar de bienestar, diversidad, equidad, y de esto que hoy se conoce como, ¿no?, la estrategia de inclusión al interior de las organizaciones. Primero quiero comenzar hablando un poco de mi artículo de hace un par de semanas en Forbes, México. Se llama Liderazgos Tóxicos. Y a partir de este artículo, ¿no?, vamos a comentar hoy por qué es importante delinear, hacer crecer y profundizar en los temas de liderazgo, por qué las organizaciones no debemos tomar a la ligera ni por sentado el tema del liderazgo. Y no solamente en las organizaciones, justamente comienza mi artículo publicado en Forbes, ¿no?, el 27 de julio, diciendo que bueno, la crisis de las instituciones globales genera hoy una gran complejidad y que además de asomarse en el panorama internacional, llega por supuesto a los entornos locales y regionales como una toxicidad innecesaria. Y lo que pasa es que estos liderazgos, ya sea si lo vemos desde el lado corporativo, si lo vemos desde el lado personal, ¿no?, al interior por ejemplo, en la familia, pero también si lo vemos a nivel gobierno, ¿no? Piensen no solamente en casos locales y cercanos, sino pensemos, por ejemplo, en la renuncia de Boris Johnson, ¿no?, en el Reino Unido, de Draghi en Italia, la crisis de poder en Sri Lanka, ¿no? Y vamos viendo cómo esta espiral de problemas globales tienen muchísimo que ver con el liderazgo. Resulta que los liderazgos tóxicos en todos los planos tienen características muy particulares y principalmente una de ellas es la generación de sesgos, ¿no?, de bias en el mindset de la organización o del país o de la familia. Es decir, estos sesgos con los que llegamos, estos sesgos cognitivos con los que llegamos y que de repente nos hacen, por un lado, pues seguir a la multitud, ¿no?, actuar como si estuviéramos dentro de un rebaño, y el liderazgo tóxico se aprovecha de esa inercia, ¿no?, de esta, entre comillas, comunidad a través de la cual nosotros ejercemos ciertos patrones y además pues obedecemos a nuestros sesgos cognitivos. Estos sesgos cognitivos, que son estas preconcepciones que tenemos acerca de temas muy particulares, es decir, de repente voy a poner un ejemplo, un sesgo cognitivo aplicado es aquel que nos lleva a pensar que si nadie trae cubrebocas, pues nosotros tampoco debemos usarlo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero no lo usamos. Otro ejemplo de un sesgo cognitivo sería, por ejemplo, que nos pasa mucho a los mexicanos y a las mexicanas cuando vamos a los cajeros automáticos, ¿no? O estamos esperando en una fila y de repente vemos que una fila está vacía o un cajero automático está vacío y el otro tiene una fila inmensa. Llegas a formarte y empiezas a preguntar, oiga, el cajero de acá, ¿sabe si sirve? No, pues quién sabe, no, pues quién sabe, no, pues quién sabe. Y conforme avanzamos hacia el frente de la fila, pues nos damos cuenta que la gente ni siquiera se tomó la molestia de verificar si el cajero automático servía o no. Simplemente aplicando un sesgo cognitivo de manera inconsciente, lo que hacemos es llegar y formarnos en donde vemos más gente, porque seguramente asumimos en esa preconcepción que sucede algo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que resulta que si nosotros rompemos el sesgo cognitivo y nos vamos al otro cajero, en este caso, ¿no?, y ponemos la tarjeta, hacemos la operación y de repente la gente empieza a ver que hubo algo que cambió ese parámetro de conducta y entonces se empieza a mover la gente del lugar hacia el otro cajero. Lo mismo pasa en el caso del cubrebocas, cuando nosotros llegamos a un lugar y nadie tiene cubreboca y nosotros sí tenemos, ¿no?, una máscara puesta. ¿Qué es lo que pasa?
la gente empieza a preguntarse o a poner atención. Fíjense con detalle, porque en realidad todos los seres humanos funcionamos así. El liderazgo tóxico lo que busca es aprovecharse de esos sesgos cognitivos y de llevarnos a la repetición de patrones evidentemente tóxicos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en las organizaciones? Bueno, pues que nosotros debemos tener la capacidad para romper esas inercias, para romper esos sesgos y generar empoderamiento. Y no solamente empoderamiento femenino, ni de las mal llamadas minorías, porque hoy vamos a hablar justamente de esta estrategia, ¿no?, de diversidad, igualdad e inclusión, que es fundamental para desarrollar una cultura de bienestar en las organizaciones. Bueno, pues resulta que esta diversidad, esta igualdad y esta inclusión no son modas, y ya lo hemos dicho en algún capítulo al inicio de esta temporada. En realidad, el mundo atraviesa por una nueva conciencia impulsada por la agenda, ¿no?, de valores de diferentes generaciones. Ya lo hemos comentado también aquí, ¿no? Por primera vez en el mundo tenemos 5 generaciones conviviendo al mismo tiempo, y eso hace que entonces las agendas de las diferentes generaciones vayan empujando temas, ¿no?, que vayan desarrollando nuevas formas de coexistencia en los espacios laborales, en los espacios públicos, en la familia, etc. Pues la diversidad, la equidad y la inclusión, ¿no?, el DEI, como se llama en inglés, ¿no?, tiene un elemento crucial y transformador en todos los ámbitos y en todas las esferas de convivencia de nuestra sociedad. Muchas empresas han adoptado estas políticas, ¿no?, y han generado programas de gestión del cambio totalmente orientados a abrazar la diversidad, la equidad y la inclusión. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, pues porque estos procesos de cambio han generado de alguna forma nuevos ambientes laborales, en donde las mujeres, las personas de la diversidad sexual, las personas con diferentes razas, religiones, ¿no?, pensamientos, puedan coexistir de forma pacífica y constructiva, ¿no?, en un proyecto organizacional, en un proyecto de crecimiento, y que definitivamente apuntan al bienestar de las y los trabajadores. Pero resulta que hay algunos elementos que pueden favorecer el desarrollo de esta estrategia. Estos elementos se enmarcan, por ejemplo, a través de la visión, los valores y el sentido de propósito, el sentido de logro. Es decir, yo tengo un objetivo al estar en esta empresa, en este país, en esta familia, en esta relación, y ese propósito de vida me lleva a alcanzar un sentimiento de logro. Ese sentimiento de logro puede estar potenciado, fortalecido y de alguna forma construido a partir de esta estrategia de diversidad, equidad, ¿no?, e igualdad. Y algo que es fundamental en esta construcción, pues es justamente el poder tener, ¿no?, la inclusión como eje de nuestra política o nuestro programa de diversidad, equidad, igualdad e inclusión. Bueno, pues la diversidad es sumamente importante, a la par que es importante, por ejemplo, les decía, pues el sentido de logro, el propósito de vida, la visión y los valores, pero que generalmente cultivar una cultura productiva y de compromiso en el espacio laboral tendría que ser igualmente relevante, ¿no?, en el espacio público. Tendría que ser igualmente relevante para un líder, ¿no?, un personaje público, un presidente, un gobernador, una gobernadora, una presidenta, una primer ministra, etcétera, ¿no? Desarrollar estas estrategias también en el plano público, a nivel de nación. Y eso ayudaría mucho a construir nuestros proyectos de nación de forma sólida. Justamente es algo que abordo en el artículo de Forbes que les comentaba, porque a partir de eso es que entonces hoy vemos liderazgos en el espacio público
con una agenda propia, no con una agenda de la nación, no con una agenda comunitaria, no con una agenda de la gente que les eligió. Entonces ahí empieza, y lo mismo, ¿no?, a desvirtuarse la idea de colaboración, de equipo, y justo eso mismo pasa en las empresas cuando nosotros desarrollamos, planeamos, organizamos y orquestamos sin tomar en cuenta la visión, los valores y el propósito de vida, ¿no?, de la organización. Dejamos de lado la cultura organizacional y nos olvidamos de que al centro de esta estrategia, ¿no?, de diversidad, equidad e inclusión debe estar la persona. Uh-huh. Además de esto, debemos tener muy claro que, bueno, hoy que está tan de moda y que es tan pertinente hablar de compliance, de transparencia, de normatividad, de cumplimiento, pues estos órganos verificadores de cumplimiento al interior de las organizaciones deben ser responsables de vigilar y de ayudar y de sumar en la implementación de una estrategia de diversidad, equidad, igualdad, ¿no?, e inclusión. Y justamente son estos órganos que a nivel nacional o incluso a nivel internacional podrían funcionar como órganos reguladores de la acción continua, ¿no?, de las personas, de los gobiernos, de las instituciones, de las organizaciones. Que no solamente fuera un discurso y no fuera retórica, sino que además se pudiera realmente evaluar el progreso y los logros de la implementación de esta estrategia. En ese mismo sentido, pues entonces tendríamos que aplicar las expectativas y el cambio totalmente en la mentalidad, en el mindset de los liderazgos, para entonces recordar que un líder transformacional y un líder positivo, en primer lugar, tiene una visión de futuro, sabe perfectamente hacia dónde encaminar al equipo, inspira confianza, predica con el ejemplo, practica la escucha activa, practica el mindfulness, la cultura del aquí y el ahora, pero además, ¿no?, tiene un sentido de responsabilidad colaborativa en donde esta interdependencia positiva le lleva a generar vínculos fuertes con las personas con las que trabaja y a generar en todo momento una actitud de crecimiento, de logro, de aspiración, ¿no?, a través de la proactividad. Tiene grandes habilidades de comunicación, sabe cómo actuar en una crisis y sabe perfectamente que el manejo de crisis es fundamental porque ya lo dice John Maxwell, este gran escritor sobre liderazgo, ¿no?, y habla en alguna sesión al inicio de la pandemia, hizo un masterclass fabuloso respecto al liderazgo en los tiempos de crisis. Y John Maxwell es muy, muy claro diciendo, los líderes debemos saber que la crisis no es para siempre, pero la actitud que tomamos ante la crisis sí va a perdurar, es decir, la forma en la que nosotros manejemos la crisis va a quedar impresa en el ADN de nuestro equipo, de nuestra organización, de nuestro país, ¿no?, de la comunidad en donde nos desarrollamos. Por eso es tan importante que el liderazgo transformacional y positivo vaya desplazando a los liderazgos tóxicos y vaya inundando todos estos nuevos programas y estas iniciativas para procurar el bienestar organizacional. El liderazgo positivo tiene la capacidad de implementar o tiene, digamos, esta visión de implementación de nuevos proyectos, de gestión del cambio, ¿no?, pero sobre todo de abrazar verdaderamente la diversidad. La diversidad hoy se entiende como una necesidad al interior de las organizaciones y que no solamente debemos buscar, ¿no?, en la diversidad, en tener una cuota de género o de personas de la diversidad sexual o de personas de diferentes razas o de diferentes religiones, ¿no? La diversidad de una política de diversidad totalmente que apunta, ¿no?, totalmente al desarrollo del bienestar organizacional, no cumple con cuotas.
es leal a la dignidad de la persona y es fiel a los valores y a los principios de la organización. Por eso es que cuando vemos, por ejemplo, a los partidos políticos, ¿no?, o a los gobiernos tratando de mostrar una cara, ¿no?, frente a la diversidad, a la igualdad, a la equidad, ¿no?, a la inclusión, poniendo actores clave de estos grupos, insisto, mal llamadas minorías, ¿no?, pues hoy sabemos que no responden necesariamente, ¿no?, a estos parámetros globales de desarrollo del ser humano. En el momento que estamos atravesando la sociedad del siglo XXI, es fundamental tener una visión de inclusión y de respeto a la diversidad. Es decir, regresar a los básicos de los valores éticos y de los principios morales que rigen al ser humano en los principios básicos de convivencia, ¿no? Y que de alguna forma nos van a dar la certeza de que vamos generando al interior de las organizaciones, al interior de las comunidades, de las familias, de las escuelas, de las universidades, ¿no?, una cultura verdaderamente de inclusión. En próximas fechas estaré dando una charla justamente sobre el impacto de la cultura en las universidades como detonador de bienestar y de inclusión, de verdadera diversidad, inclusión, equidad al interior de los espacios universitarios. Esa charla, esa conferencia la estaré dando en el marco de un evento organizado por UNESCO en conjunto con la Universidad Iberoamericana, una de mis casas entrañables de cátedra. Y bueno, pues ya les estaré platicando de qué va la conferencia y estaré compartiendo con ustedes algunas ideas que estaré trabajando por ahí. Y bueno, pues para ir redondeando esta idea central de este episodio número 7, pues yo les diría, busquemos entonces la oportunidad de empoderar y de educar en liderazgo positivo. El empoderamiento tiene mucho que ver con la diversidad, con la inclusión y sobre todo con la equidad, ¿no? Con esta tríada virtuosa en la cual nosotros debemos no solamente abrazar la diversidad sexual y la diversidad de género, sino también la diversidad de edades, por ejemplo, ¿no? De incluso de idiomas, de capacidades diferentes, ¿no? De visiones globales del mundo, de nuestras realidades. Esa visión, ¿no?, de abrazar la diversidad es, desde mi punto de vista, ¿no? Y amigas, amigos de Mis Ojos en el Mundo, ustedes comenten, ¿no?, en los diferentes espacios donde se publica este podcast, ¿qué piensan respecto a la diversidad? ¿Ustedes creen que esto podría terminar con la polarización que está enfermando el tejido social al interior de los países? Yo tengo varios ejemplos que ya hablaré en el siguiente episodio de las grandes mujeres líderes, ¿no?, las grandes lideresas del siglo XX y del siglo XXI. Y hablaré en particular, ya les comentaré, ¿no?, pero hablaré en particular de 3 mujeres, una de ellas mexicana, Rosario Marín, una persona a quien admiro profundamente. Ella, con una gran capacidad, logró ser secretaria del Tesoro en los Estados Unidos durante el gobierno del expresidente Bush, ¿no? A ellos les tocó en su gestión vivir la crisis del 9/11, mujer talentosísima, que además siempre con una gran capacidad para articular equipos de trabajo basado totalmente en una visión de diversidad, ¿no?, de equidad y también de inclusión, siendo obviamente una líder migrante, ¿no?, una mujer que llegó muy jovencita a los Estados Unidos. Pues bueno, tiene su historia de liderazgo es bastante interesante y que también podemos de alguna forma contrastar, ¿no?, con mujeres como Angela Merkel, como Margaret Thatcher, que desde una visión de diversidad, de igualdad y de inclusión lograron,
¿no? Generar un impacto positivo en las políticas públicas, en los ambientes nacionales, en la construcción de proyectos de nación bastante interesantes. Y que si nosotros aplicamos esto a liderazgo positivo y transformacional en las organizaciones, en la familia, en las escuelas, en las universidades, definitivamente podremos tener nuevos espacios de convivencia mucho más sanos, mucho más proactivos, pero sobre todo espacios donde el ser humano realmente pueda florecer. Agradezco muchísimo su atención. Gracias por acompañarme en este episodio número 7 de Mis Ojos en el Mundo. Les deseo una extraordinaria semana, un extraordinario día. Saludos a todas y a todos quienes escuchan esta serie de podcasts alrededor del mundo. Gracias, ¿no?, por darnos la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana en el episodio número 8. Que tengan mucho éxito, mucha salud y mucha prosperidad. Nos vemos pronto.